Ay. Bueno, al rato les voy a platicar qué es la anécdota que pasó. Lo que pasa es que tengo aquí a mi buen amigo, el doctor Dagoberto García. Recuerden que él es ginecobstetra y me trae una nota para leer y me dice, la vas a leer en tal hora, en tal momento, cuando yo te... O sea, toda la puntualización, ¿verdad? Y entonces yo poniéndole mucha atención y él muy serio, porque es muy serio. Y entonces le digo, ¿y si no quiero? Y entonces le salió, ahora sí, lo sabroso, ¿verdad? Pues entonces, pues se agarra la pierna y entonces... Es que estás violentando mis derechos. Ay, no. Esto es lo que le da sabor a la vida. Bienvenidos a su programa. ¿Esto es qué dijiste? Estoy violentando tus derechos. Mis derechos. No respires. Ahora sí estoy violentando tus derechos. ¡Que no respires! Bienvenidos a su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Aquí no hay chayotes, no hay embutes, no hay nada de nada. Aquí lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender. Te va a servir para tomar decisiones sanas, que no te engañen, tener tema de conversación, si estás enfermo cuidarte, si no lo estás pues prevenir, o sea, tocho morocho. Aquí no te vamos a vender pócimas maravillosas, tampoco te vamos a vender la pastilla milagrosa. Usted se toma una pastilla de estas diarias y usted jamás en la vida va a necesitar a los doctores. La pastilla maravillosa que yo le vengo a ofrecer es totalmente gratis. Lo único que tiene usted que hacer es marcar a este teléfono 00000 y el envío es por parte de nosotros y ahí usted lo paga. Nada más el envío. No va a pagar nada de medicina. Oiga, ¿y cuánto es del envío? Son 2,000 pesos, baratísimo, 2,000 pesos, baratísimo. Oiga, es que yo estoy a media cuadra de donde ustedes están, entonces voy. No, señor, el envío es forzoso. Pero la medicina es gratis. Ay, cuánto de esto no hay fraudulento. Bueno, pues ya escucharon a mi invitado. Él es mi buen amigo, el doctor Dagoberto García, con un tema que lo programamos desde la vez pasada, que es el de violencia obstétrica. Un tema muy, muy discutido, en donde medio se tapó ahorita con lo de las elecciones, pero que finalmente denota lo que a cada ser humano se le viene a la mente, se le ocurre, y en donde a veces choca con las ideas de lo que es la atención médica por parte de los que nos dedicamos a ofrecer el servicio de atención médica. Y entonces, bueno, pues quién mejor que mi buen amigo el doctor Dagoberto García, a quien le doy la más grata y cordial bienvenida a su programa Quiero Vivir. No, al contrario, doctor, muchísimas gracias y qué bueno, es un tema que de veras nos ocupa y nos ocupa a los profesionales de la salud porque pues tiene muchas aristas que habría que analizar, ¿no? Desde el punto de vista del impacto que puede provocar esta generación, esta iniciativa de ley que tiene como propuesta generar el acto obstétrico como una violencia obstétrica, ¿no? A ver, ¿de dónde viene y cómo viene? Digo, cada día los médicos estamos más regulados, llamémosle así, o más presionados. Yo recuerdo un caso hace unos 7, 8 años de una señora que pues, su escolaridad era mínima, con trabajo sabía leer y escribir, había sido atendida por un médico y llegó a demandar al médico. Y entonces le preguntaron que por qué demandaba, o sea, tocó la suerte que le entrevistaron, esto salió en los medios de difusión, y entonces dice, no más. ¿Cómo que no más? Sí, es que me dijo mi yerno, demande al médico a ver qué le puede sacar. A ver, o sea, pero
le dejaron algún instrumento y el doctor hizo caso omiso, no le atendió adecuadamente. No, todo salió bien, pero vengo a ver qué le puedo sacar al médico. Esto fue hace 7, 8 años, fue un caso muy sonado, en donde dices, "¡Ah! ¿A qué vamos a llegar, no?". Finalmente es como nada más por decírtelo, sin dejar claro que hay, ahora sí que muchos errores médicos, porque finalmente somos médicos, pero ¿a qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se vendría a hacerse acaso una como lucha como en la Unión Americana, en donde hay tantas regulaciones ya por parte del médico y por parte de los pacientes, en donde el médico muchas veces ve al paciente como alguien que me quiere demandar y quedarse con mi patrimonio, y entonces yo me defiendo desde antes, o el caso del paciente que en donde se ve vulnerado y entonces dice, de aquí voy a agarrarme? Y mi experiencia mía, fíjense bien, esto no es inventado, esto no es inventado. A mí me tocó, cuando yo llegué al hospital donde hice mi práctica de gastroenterología, entrar en el pasillo afuera de urgencias. Estaba una mujer pariendo. Esto es cierto, Dagoberto, esto lo vieron estos dos ojitos que tengo aquí, estos dos. Y entonces yo en automático, sola y rodeada de médicos. Entonces yo me quise acercar y me detuvo el residente, el jefe de residentes. Espérate, tú no puedes atender. Oye, pero no puedes, déjala que nazca su bebé. Nació el bebé y naciendo el bebé, ahí mismo le cortaron cordón, agarraron al chiquillo, se lo llevaron y a la señora en una camilla al alumbramiento de la placenta. Entonces yo pregunté por qué. Porque en ese municipio, precisamente en ese municipio, no hay obstetricia, no hay obstetras. ¿Por qué? Porque resulta que si el chiquillo tiene algún problema, pueden demandar hasta los 21 años. Hasta que tenga 21 años. Entonces el obstetra dice, cuidarme la espalda 21 años, espérame, no puedo. ¿Por qué? Pues porque a veces hay complicaciones propias del mismo embarazo. Entonces no hay obstetras, no hay. En ese municipio no hay, así chucho tachado. Hay ginecólogos, pero no obstetras. Yo creo que ese sería como el extremo final en donde el médico dice, pues entonces yo no atiendo esto. Y te puedo dar otros municipios, por ejemplo, no tienen neurocirujanos, no tienen. Chicago no tiene neurocirujanos. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo. Este es nuestro tema del día de hoy. ¿Hasta dónde llegamos con iniciativas de ley como esta de violencia obstétrica? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Y quién mejor que nuestro invitado, el doctor Dagoberto García, experto en este tema? Vámonos al bisturizazo. 3122-1190-3647-1883. Ríete de la vida, no se te olvide. Recuerda que reír, el hecho de reír, es un acto de los humanos. No hay ningún otro animal en este planeta que sepa el entendido de lo que es reír. Y más adelante te explicaré en otro programa por qué nos reímos. Bueno, ¿tú sí sabes por qué nos reímos, doctor Dagoberto? Pues sí, porque hay una liberación muy importante de sustancias que te están demostrando que estás feliz, que estás contento. Sí, pero ¿qué es lo que hace que te rías en un chiste, por ejemplo? En un chiste, pues la alegría. No. ¿Qué? Que en los chistes, esto lo leí de un investigador, hay una secuencia, nuestro cerebro trabaja en una secuencia de hechos lógicos. Dios nos hizo con lógica. Para ser felices. No, deja la felicidad, no, ahí te va. Esto es bien importante, antes de entrar ya al tema. Si yo te digo la serie 2, 4, 6, 8, ¿qué número seguiría? 10. 10, esa sería la lógica. Bueno, el cerebro, cuando tú platicas un chiste, la secuencia de hechos tiene ya un desenlace que tu cerebro lo prevé. Lógico. Lógico, pero yo te lo cambio.
y el cerebro dice me engañaste. Y eso es lo que libera todo el montón de sustancias y viene la carcajada. Es como cinismo. No cinismo, como el sentirte... Vamos a hablar un día de la palabra cínico, ¿no? Como filosofía. Como está filosofía. Muy, está muy interesante, ¿no? Hablar de... Porque siempre nosotros lo hacemos relevancia, y esto lo platico porque anoche en nuestra clase de historia lo valoramos. El cínico en el argot mexicano es aquel que además de estar haciendo algo malo se ríe o se jacta de hacerlo, ¿no? Ah, no, y lo presume. ¿No? Pues no, resulta que no, eso no es cinismo, fíjate, resulta que es una corriente filosófica anterior y después de Sócrates, en donde se deriva este grupo de cínicos, ¿no? Es un tema muy interesante que luego vale la pena verlo, ¿no? Pero ahorita ya no perdamos más tiempo con esto que es un ámbito legislativo, un ámbito que afecta también a la parte médica y claro, esto va a repercutir también en la atención o los pacientes que en su momento, pues el médico diga, a ver, espérame, déjame pongo pues más atención en lo que quiere decir estas propuestas de ley de personas que no son médicos y que tratan de, pues ahora sí, a poder a nivel legislativo hacer ciertos cambios. Platícanos un poquito de esto que es violencia obstétrica. Bien, mira, realmente algo que nos preocupa y que estamos, insisto, ocupados la sociedad médica es el hecho de darle siempre a la paciente el mejor trato posible desde el punto de vista del método científico. Realmente esta iniciativa viene a ser un parteaguas muy importante entre la relación médico-paciente porque va a generar una situación incómoda desde el punto de vista de la atención. Es decir, nuestro estado, Jalisco como México, siempre se han preocupado y han generado medidas encaminadas a evitar y erradicar la violencia en la mujer. Es un hecho ineludible. Sin embargo, existen ya espacios, legislaciones que así lo conforman, es decir, tanto a escala nacional como estatal, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General para el Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación que determinan los cánones bajo los cuales nosotros nos regimos bajo el trato a las mujeres. Es un hecho que la mujer como tipificado y más aún en un estado de embarazo, tanto la mujer como el niño o como la mujer embarazada son entes vulnerables y así se tipifica en el estado. Entonces de ahí surge una inquietud muy importante de enfocar las baterías hacia algo, hacia un vacío que está identificado como una falta de calidad de la atención a la mujer embarazada. De ahí entonces que estos grupos se encaminaron a determinar o a hacer más exigentes, por así decirlo, la atención. Y entonces existe un grupo muy enfocado, muy entre palomitas etiquetado como feminista, preocupado por crear esta igualdad, pues enfocarse a esta discriminación en el trato de la mujer embarazada. Es un hecho que ha generado mucha discusión porque obviamente los legisladores, en el ánimo de crear puntos dentro del Congreso del Estado, pues a veces toman participación en algo que pues no es un tema de ellos, esto debe ser un tema de expertos, un tema en donde se involucren los colegios médicos, donde se involucren los consejos de certificación nacional, donde se involucren las academias nacionales, tanto la de medicina como la de cirugía, y con ello realmente existan consensos para llevar a cabo la determinación de una iniciativa de ley, hecho que pues no ha sido así, ha sido unilateral y con ello pues ha enfocado una visión muy parcial desde un punto de vista de un grupo, ¿no? Y entonces crean una iniciativa de ley en donde, bueno, pues es un legajo, demasiadas hojas, pero voy a leer textualmente cómo se tipifica la violencia obstétrica de acuerdo a esta iniciativa de ley generada por este grupo dentro del Congreso, ¿no? Dice, de acuerdo a la propuesta, la violencia obstétrica se define como toda acción y omisión intencional por parte del personal de salud que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el embarazo y el parto, así como la negligencia, fíjese nomás, ya estamos tipificando, así como la negligencia en su atención médica, que se exprese en un trato deshumanizado, en abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo
pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad, considerando como tales la omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas y practicar el parto por vía cesárea, existiendo condiciones para el parto natural sin obtener el consentimiento voluntario, expreso o informado de la mujer. Aún más se agrega, incluir la posibilidad de violencia física como psicológica. Incluir los demás actores, personal administrativo y auxiliares médicos y no únicamente a los médicos. Y establecer casos de presunción de violencia obstétrica sin que la mención sea exhaustiva, sino enunciativa de casos de violencia contra la mujer. O sea, como lo podemos escuchar, hay una verdadera laguna del conocimiento en esta definición de violencia obstétrica. Yo no la entendí, ¿eh? ¿Por qué? Porque finalmente es tan ambiguo el concepto que eso provoca una verdadera toma de decisiones de un lado y de otro. Es decir, lo único que va a generar es inquietud, ansiedad en la atención hacia la paciente. ¿Por qué? Porque obviamente la paciente se va a sentir con el derecho de decidir qué es lo que se debe de hacer, si un parto o una cesárea. Una paciente tiene la posibilidad de decidir si quiero tener un parto vertical o en posición de litotomía, por ejemplo. La paciente puede decidir si me pueden realizar una episiotomía o no quiero que me la hagan, ¿no? O sea, realmente aquí hay una controversia desde el punto de vista de la atención médica y eso conlleva, pues obviamente a lo que al inicio de la plática teníamos, ¿no? A que el médico cuando en un momento vea o se vea vulnerado en su derecho, pues va a omitir atender a la paciente, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que los verdaderos médicos relacionados con la buena práctica médica, pues van a tratar de evadir una responsabilidad, ¿no? O sea, lo que no entiendo es si médicamente hay una indicación para una cesárea y la mujer, de acuerdo a esta ley, dice, yo no quiero cesárea, entonces me tienes que firmar documentación de que si tu hijo en el canal de parto se muere, entonces es tu responsabilidad. Pero tampoco quiero episiotomía, entonces si tienes un desgarro es tu responsabilidad. O sea, todo esto es así. Es algo como, hablado muy coloquial. No te sigas. Lástima, Margarito, se te acabó tu tiempo. Nos vemos en la próxima plática. Vámonos al bisturizazo, está candente este tema. ¿Qué opinas? 31 22 11 90 36 47 18 83. Tenemos un pequeño problema con nuestro chat abierto, así de que me van a disculpar todas las cibernautas, pero tenemos también el WhatsApp a través del 333-822-3208. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Anécdotas chuscas de obstetricia. Tengo una comadre que se llama Marta y un día llegó al hospital, estaba yo haciendo mis prácticas médicas y llegó, se hospitalizó con un embarazo gemelar porque tenían mucho miedo porque su esposo era militar y había sido abatido en un pleito de narcos y cosas de estas, ¿no? Y entonces el médico familiar de esta paciente la mandó al hospital por temor a que tuviera una complicación cuando le dieran la noticia de que su esposo había sido abatido, muerto en un enfrentamiento con gente mala. Entonces ya llegó. Y como a los 4 o 5 días empezó con trabajo de parto. Y pues uno cuando está nuevo, como dicen, pues ni por aquí, ¿verdad? Entonces no sabe uno qué palabras cuando empiezan con los trabajos de parto, que finalmente es un dolor. Y entonces me decía, es que me duele, póngame algo. Y pues no, pues ¿qué le pongo? Pues es que es el trabajo de parto. Y entonces se me ocurre decirle a la señora, pero yo de veras, sin mala intención, decirle, señora, es que es el dolor del parto. O sea, es así, este es el dolor de ser madre.
No, cállate. Que me agarró lo que encontró a la mano, me lo aventó y me dice, usted y su dolor de ser madre se me van mucho a la y tómala, que me avienta lo primero que encontró. No, yo pues olvídense más, me agaché, casi me toca el guamazo. Finalmente, pues digo, en esos momentos no puedes tú pensar la mala intención que pudiera tener. Nos hicimos compadres, le bauticé a uno de los cuates porque fue niño y niña. Y finalmente pues todo salió muy bien, terminó esta paciente en cesárea, ¿no? Pero qué cosas, ¿no? Anécdotas que uno puede llegar a tener. Y fíjese, doctor, que de acuerdo a esta anécdota, usted puede ser demandado por violencia obstétrica. Por haberle dicho, este Así es el dolor de ser madre. Así es. Le decíamos antes del corte cómo de forma coloquial y voy a hacerlo un tanto entendible pues al No público. entendí yo bien esa iniciativa. Al público que nos escucha, pero es tal el extremo de la iniciativa que desde el punto de vista psicológico, esto que acaba de mencionar es un delito, no es infracción, ya es delito, porque si de acuerdo a la iniciativa se establece como tal, usted está inquiriendo una discriminación. Es decir, si en el hospital por alguna razón se nos acabaron las batas rosas, que en cierta manera pertenecen a la mujer, y yo tengo una urgencia de atender un parto y resulta que no tengo una bata rosa y le pongo una bata azul, yo estoy catalogado como violentador obstétrico, ¿no? Si yo no le permito dentro de esta iniciativa de ley que una persona acompañe en el evento de apoyo a la paciente en su habitación o en el quirófano y yo impido que esta persona pase a este lugar, entonces yo también estoy haciendo violencia obstétrica. Si en su momento el niño requiere calor obligatorio y oxígeno para tener una atención inmediata, y no se lo pongo a la madre en su seno para que lo abrace y lo apapache después del nacimiento, yo puedo otra vez estar tipificando el delito de violencia obstétrica. En fin, situaciones que ponen en riesgo la atención y la comunicación y la verdadera atención asertiva con la paciente. ¿Por qué? Porque lo va a dejar de forma muy subjetivo, ¿no? Si usted dice algo que vaya en contra de la visión de la paciente, puede tipificarse como maltrato psicológico y luego tipificarse como delito de violencia obstétrica. Entonces, esto es lo que hace un parteaguas muy importante dentro de la definición, porque queda muy ambigua, ¿no? Y lo que sí es cierto es que estamos acostumbrados nosotros, en lugar de buscar soluciones ante la problemática social, llámese económica, política o de salud, como es este caso, entonces creamos más leyes, ¿no? Es decir, voy a hacer una analogía. ¿Qué está sucediendo ahorita con el aspecto de la famosa ley de seguridad vial, ¿no? La ley de alcoholismo, ¿no? Yo me pongo a revisar un poquito otro país, el que tenemos aquí cercano, en donde si usted se sube al freeway, o sea, la vía más ancha de la ciudad, en estado no adecuado, porque lleva algunas copas de vino, ¿qué sucede, doctor? Prácticamente lo detienen, le quitan su licencia, lo encierran 2 días y le dan una multa de $1,000, ¿no? En lo menos que le puede pasar en un estado del país vecino. Y aquí esta ley que tenemos, pues no prevalece. Entonces, ante no cumplir esta ley, pues hay que inventar otra ley, ¿no? La ley de salvando vidas, ¿no? Entonces se crea toda una infraestructura de toritos o toritas para hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues tiene que haber un grupo especializado para lograr que se aplique la ley, ¿no? Y así estamos creando leyes y leyes porque no cumplimos las que ya están hechas. Es un hecho que la atención del parto, de la madre, del niño, en el parto, en el puerperio, están bien tipificadas y están bien reconocidas por el grupo médico. Esto es, el médico ginecólogo, el médico obstetra, que tiene esta práctica, es una práctica que se enumera bajo normas, bajo lineamientos bien específicos de la calidad de la atención, y está tipificado en la norma 007, en donde textualmente refiere como atender con calidez
y con calidad y con oportunidad todos los procesos derivados de la atención de un parto o de una cesárea y de seguimiento de su puerperio. Obviamente que cuando el médico está atendiendo a una paciente, jamás lo hace con la mala intención de provocarle un daño. Esto es, siempre el acto que existe entre la relación médico-paciente por salvaguardar la vida de la paciente va implícita la confianza, va implícito un acto de buena fe, en donde yo voy a tratar como médico de poner todo mi empeño en dedicarte la mejor atención de acuerdo a mi conocimiento basado en la experiencia, basado en normas y basado en prácticas de mejora de la salud. Esto es la mejor práctica clínica, lo que tenemos hoy en día como medicina basada en evidencias. Es evidente que es mejor tratarte de esta manera. Resulta bajo la evidencia clínica y práctica que es mejor atenderte bajo este estado, entonces como el médico actúa entonces. Sí, es un hecho que el médico se puede equivocar y puede haber un error médico, bueno, se debe sancionar. Es el hecho que puede haber una negligencia, se debe sancionar y hay los caminos adecuados para sancionarlo. Es un hecho que puede haber impericia, sí, es cierto, y se deben de seguir los caminos para sancionar a esta persona que incurre en una mala práctica. Sin embargo, no por eso debemos de tipificar que todos los médicos son malos. Y no por eso debemos de tipificar bajo esta ley que yo puedo demandar a un médico porque de acuerdo a mi subjetividad y a mi concepto de la atención, el médico tuvo una discriminación o un maltrato hacia conmigo y por lo tanto yo puedo demandarlo. ¿Qué va a suceder con esto? Bueno, pues primero, que el médico ante una evidente situación de riesgo ante el paciente mejor va a decidir no atenderlo y la paciente se va a tener ahora sí que un descuido en su atención. Perdón, ¿el médico tiene derecho a decir yo no te atiendo? Sí, en un caso de atención, si finalmente es un convenio entre particulares, solamente cuando la vida de la paciente o la emergencia obligue la atención, si el médico no atiende, entonces sí se considera como una negligencia. Pero si hay una oportunidad de la atención, esto es decir, una cirugía programada o una atención programada, el médico tiene derecho a darse la oportunidad de ofrecerle a la paciente primero que tome una segunda opinión. Como la paciente tiene el derecho a tomar una segunda opinión. Y en base a eso, decidir si se atiende o no se atiende a la paciente. ¿Qué les parece? ¿Ya vieron todas las aristas que tiene? Algo que alguien que ni siquiera es médico y de pronto dice, pues órale, vamos a ganar puntos nomás, ni siquiera, yo no le entiendo, es hora que no le entiendo a la mentada ley o a la iniciativa de ley. Vámonos al bisturizazo 3122 1190 3647 1883. Nuestro chat está, no es cierto, el chat no está abierto, pero sí tenemos a través del WhatsApp este chat 333 822 3208. Vámonos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Felicidades al doctor Dagoberto García por sus conocimientos y al Hospital Lomas Providencia. ¿Le llama usted algo el doctor, el Hospital Lomas Providencia, doctor? Ahí trabajo. Recuerden que el doctor Dagoberto García es el director del Hospital Lomas Providencia. ¿Nos puede dar teléfono de contacto o algo? Sí, cómo doctor? no. Es 3642-1690 y 3642-1668. El Hospital Lomas Providencia es un hospital pequeño, muy bonito, bueno, yo opero muy seguido ahí, en donde pues está enfocado con un grupo de ginecólogos que están de base permanente, pero también nos dan chance a los cirujanos triperos de poder operar ahí y aguantarnos con pacientes que yo te agradezco. Normalmente los hospitales pequeños no están diseñados para tener muchos días a pacientes o no están diseñados para tratamientos médicos. Generalmente son procedimientos de entrada por salida. Pero, por ejemplo,
a mi paciente Daviel, que pues prácticamente se echó 9 días ahí con una cirugía muy grande. Y muy bien, ¿verdad? No, Le fue a tu paciente. Bendito sea Dios, le fue muy Digo, por muy bien. la patología tan grave que tenía y cómo se resolvió, ¿no? ¿No? Y un cirugillón que le hicimos, tremendo, tremendo, bendito sea Dios, todo está... Ay, ¿tienes alguna página? Sí, cómo no, es www.lomasprovidencia.com. www.lomasprovidencia.com. Te manda saludos Noemí Guerrero, que es la que te manda a felicitar. Excelente, muchas gracias. Angélica, 37 años. Angélica Martínez, desde California. Yo tuve un embarazo inducido. Al momento de dar luz me provocaron dolores. Me dijeron que todavía no estaba lista porque no habría suficiente, que tenían que esperar. Cuando abrió lo suficiente, yo ya no tenía dolores. Después de dar a luz, tuve una hemorragia muy fuerte que no me podían detener. Y lo que hicieron fue que me sacaron la matriz para detener la hemorragia. Fíjense lo que se puede llegar a provocar. Gracias por tu comentario, Angélica. Dice ella, pregunta, ¿esto es negligencia o violencia obstétrica? No da más opciones, Angélica. O es una negligencia o es violencia. No hay, oiga, me salvaron la vida, vieron por mi salud, vieron que no se podía detener la hemorragia, entonces tuvieron que actuar los médicos antes de que me muriera. No, el concepto de Angélica es, o hay una negligencia o hay una violencia. A ver, doctor, fíjate, esto nos da pie para esto que estamos comentando. Sí, precisamente la situación del pensamiento, ¿no? No, antes de esto, en tu experiencia, una paciente que tiene un parto y que sigue sangre y sangre y sangre, ¿qué es la causa más probable y qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, generalmente en una paciente, como ahí lo comentaba, de una placenta increta o acreta, así escuché, esto... No, ella dice que nada más tuvo hemorragia muy fuerte después de que nació el bebé. Entonces lo más frecuente es una atonía uterina, que por un trabajo de parto prolongado, el útero no respondió a contraerse, no hubo una contractura adecuada de los músculos para que los vasos que están sangrando se cerraran y por lo tanto siguió este sangrado. Obviamente hay medidas previas, esto es, tenemos que dar tratamiento médico, tenemos que hacer tratamiento paliativo para controlar ese sangrado en el sentido de que no siga sangrando la paciente y como medida extrema, entonces sí retiramos la matriz, hacemos una histerectomía. Estoy hablando del último eslabón de la atención. ¿Por qué? Porque primero es la vida de la paciente que conservarle un útero que pueda provocarle el hecho de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, sí, lo que no se debe de tipificar ahí es si fue negligencia, pues negligencia no la hubo porque siempre se atendió a la paciente, ¿no? Una negligencia es cuando no se atiende el paciente sabiendo que lo tienes que atender. Y violencia obstétrica pues no la hay, o sea, no se está violentando su cuerpo, al contrario, se le está ayudando a resarcir su salud, ¿no? Entonces sí, este tipo de situaciones provoca este tipo de definiciones en la paciente. Ahora, antes de que sigas, yo aquí tengo una nota de hasta dónde la paciente puede llegar a obligarse ella y obligar a los servicios de salud en decir, yo no quiero, y es muy mi derecho. Una defensora de los partos en casa, que es la señora Caroline Lovell, allá en Australia, en donde decía que la mujer tenía que ser atendida en su casa, que ella quería parto. Entonces el médico dijo, no, yo en tu casa no te atiendo, pues yo no tengo por qué atenderte. Entonces las matronas que vengan y hay que legislarla porque yo quiero que mis hijos nazcan en casa. Y empezó a promover leyes. Falleció dando a luz a su bebé. A su último bebé, sí, es un dos caso, bebés, un uno caso de muy 3 sonado. años, y nació cuando llegaron los servicios médicos. La señora ya estaba pues en paro cardiorrespiratorio, ya tenía más de 4 o 5 minutos en paro, y pues ya lo único que hicieron fue pues ahora sí que darle los santos óleos y decir pues no se puede hacer nada. Esto es un derecho, es un derecho, y abre un debate nuevamente, doctor, de qué tenemos que hacer. Yo creo que debe hacerse un consenso profesional basado en la práctica médica, pero sobre todo en el entendido que todos trabajamos en un solo sentido, mejorar la calidad humana. Esto es, los colegios, las asociaciones, las universidades y los hospitales tenemos que enfocar todas las baterías a seguir atendiendo a las pacientes con calidad
y con calidez. Pero nunca perder de vista que la mejor atención es la evidencia, es las mejores de práctica médica, lo que nos va a permitir atender con una mejor calidad de atención a la paciente, válgame la redundancia. En ese sentido, y pongo un ejemplo, si yo maltrato a una mujer en mi consultorio, pues ya no va. Simplemente si se siente discriminada, violentada, lastimada, la paciente no vuelve, ¿no? El nivel de competencia de la calidad se da por organismos que están enfocados a cuidar estos estándares de la atención. Y hablo muy enfáticamente que existen organismos que rigen a los hospitales y que rigen a los médicos. Esto es, el Consejo de Ginecología a nivel nacional es el que rige la buena práctica dentro del médico y el médico está revisando y evaluando cada 5 años. Los hospitales en general, tanto públicos como privados, tienen que estar normados bajo criterios y estándares de calidad. Esto es, los hospitales públicos por lo mínimo tienen que estar acreditados para poder atender pacientes y los hospitales privados tienen que tener una certificación. Estos estándares son procesos vigilados que evalúan que la buena práctica se haga. Entonces, debe haber una correlación entre la paciente y el médico en el sentido de llevarlo a un hospital que tenga estos certificados, que el médico cuente con una certificación y que el hospital cuente con una acreditación o con una certificación que en cierta manera esté evaluando que se hagan buenas prácticas médicas. Pero, insisto, hay una corresponsabilidad. ¿Qué sucede en el sector público, que es donde se da este mayor tipo de problema de maltrato hacia la paciente? Bueno, pues tenemos situaciones en donde la paciente que tiene obligadamente que acudir por lo menos a 3 consultas o 4 consultas durante el proceso del embarazo, pues resulta que nunca llega. Llega a atenderse cuando inicia un trabajo de parto. ¿Y qué cree, doctor? Ya tiene un problema de diabetes gestacional, ya tiene un problema de hipertensión tardía del embarazo o ya tiene una preeclampsia. Obviamente los resultados no van a ser los esperados y entonces se va a tipificar al médico como un médico que está violentando a esa paciente, cuando la paciente debe haber acudido previamente a tener un monitoreo y un control de su seguimiento del embarazo. Entonces debe haber una corresponsabilidad institucional, debe haber una corresponsabilidad con el médico y debe haber también un compromiso educacional, tanto para la paciente como para el médico. Es decir, la paciente que se siente violentada o maltratada en un servicio público debe de señalarlo, debe de manifestarlo y debe de documentarlo para que las prácticas mejoren. Ay, híjoles, este tema da para más, se nos fue el tiempo. Mañana hago los comentarios de Ana y Gisela precisamente de cómo las instituciones en su momento pueden ser, médicos groseros, como ellas dicen aquí. Mañana hago los comentarios. El tiempo se nos fue rapidísimo. De nuevo un teléfono de contacto, doctor. 3642-1690 y 3642-1668. Le agradezco mucho, doctor. Al contrario, muchas gracias, doctor, por su invitación. El tiempo se nos fue rapidísimo. No me queda más que decir gracias. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Jessy en el teléfono, César en cámaras, Rosy en producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué haces ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el día de mañana con trombosis mesentérica. Que Dios te bendiga.